Tema 5. Liberalismo y nacionalismo. ¿Qué vamos a aprender? Pues en esta primera parte del vídeo vamos a estudiar las consecuencias del Congreso de Viena y el surgimiento de los movimientos liberales y nacionalistas en Europa. Haremos también una línea de tiempo sobre la historia de Francia. El Congreso de Viena de 1815. Tras la derrota de Napoleón comienza la época de la Restauración, y sus características fueron el legitimismo monárquico, es decir, los reyes del antiguo régimen, esos reyes absolutistas, vuelven al poder. Responsabilidad internacional. Esto significaba que los reyes absolutos podían intervenir en otros países si se producían de nuevo una revolución liberal como lo que había ocurrido en Francia. Sistema de congresos. Existirían ciertas reuniones periódicas entre las grandes potencias para asegurar este equilibrio de poder. Lo que pretendían era borrar todo rastro de la Revolución Francesa en Europa, para que así los pueblos olvidaran las ideas liberales que habían traído la Revolución Francesa, y poder volver así al antiguo régimen con todas sus desigualdades políticas y sociales. Para conseguir esto se celebró una reunión entre las potencias que habían vencido a Napoleón, siendo Austria, Rusia y Prusia los países más importantes junto a Reino Unido. Esta reunión se celebró en Viena, por eso se llama el Congreso de Viena, y fue celebrada entre 1814 y 1815. De hecho, fue el canciller o el primer ministro austriaco, Metternich, el que presidía las reuniones. Y el objetivo de este congreso era garantizar la paz y evitar revoluciones liberales futuras en Europa. Como resultado de este Congreso de Viena, se creó en 1815 la Santa Alianza. Era una alianza militar entre estas tres potencias importantes, Rusia, Austria y Prusia. Estos tres países prometieron basar su gobierno en los principios de la cristiandad y dar apoyo militar en caso de revuelta. Para ello no dudaron en crear un ejército, los 100.000 hijos de San Luis. A esta triple alianza, conocida como la Santa Alianza, se le va a unir después Reino Unido, formando la Cuádruple Alianza, y más tarde se le une también Francia. Y recordad que es de carácter militar para intervenir contra cualquier movimiento revolucionario o liberal. Pero uno de los aspectos más importantes de este congreso fue que el mapa de Europa cambió y se remodeló. Con ayuda del mapa vamos a ver algunos de los cambios importantes de este congreso. Francia fue castigada y volvió a tener las fronteras que antes tenía de la Revolución Francesa, es decir, perdió todos los territorios que habían sido ganados por Napoleón. Noruega, que antes pertenecía a Dinamarca, va a ser castigada por haber apoyado a Francia y a partir de ahora Noruega forma parte del reino sueco. Gran Bretaña mantiene sus colonias, como Gibraltar y Malta. Prusia aumenta mucho su territorio, como podéis observar en el mapa, convirtiéndose en un gran rival para Austria y como la mayor potencia alemana, que después estudiaremos, muy importante para la creación y unificación del Estado alemán. Austria perdió territorios en los Países Bajos, pero a cambio va a recibir territorios del norte de Italia. Las familias reales de los Borbones van a ser restauradas como monarquías en Francia, en España y en el reino de las dos Sicilias, como esa vuelta al antiguo régimen. Además, se crean estados tapón, como lo son Holanda y el Piamonte. Rusia también va a ampliar su territorio, gana la mayor parte de Polonia y además también se le entrega la parte de Finlandia. Con este reparto y estas compensaciones se pretendía mantener este equilibrio entre las grandes potencias de Europa, es decir, entre Rusia, Austria y Prusia. El liberalismo. El filósofo inglés John Locke es considerado el padre del liberalismo político. John Locke vivió en el siglo XVII, por lo tanto es un precursor de todas las ideas revolucionarias francesas. Locke creía en la libertad del hombre, siempre y cuando no interfiera en la libertad de otras personas. Para John Locke, todas las personas nacían con unos derechos naturales, como el derecho de la vida, la salud, la libertad y la propiedad privada.
Por esta razón, todos los hombres eran iguales. Y por esa misma razón, los hombres eran los que debían escoger a sus gobernantes. En el siglo XIX, la mayor parte de los liberales venían sobre todo de clases medias, recordad la burguesía. Ellos querían mayores libertades y poderes políticos, terminando así con los privilegios de la nobleza. Esta burguesía va a apoyar las ideas liberales de John Locke. Los liberales defienden la soberanía popular o la soberanía nacional. También defienden la separación de poderes y la igualdad ante la ley. También los liberales son seguidores del liberalismo económico de Adam Smith, que ya estudiamos en el tema anterior. Esto significaba libertad de comercio, que los gobiernos no interfieran en la economía. Los liberales también defienden la libertad de religión, la libertad de expresarse y la libertad de imprenta. Como veis, muchas de estas ideas liberales ya han sido estudiadas cuando vimos la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. El nacionalismo. La invasión napoleónica había despertado el sentimiento de pertenecer a una nación. Después, en el Congreso de Viena, se reorganizó el mapa europeo sin tener en cuenta territorios con una cultura y lengua comunes, o se unificaron y se crearon estados de pueblos con culturas distintas, pueblos que querían su independencia. Y es que el sentimiento de pertenecer a una nación se identifica en ese nacionalismo, normalmente basado en que comparten un mismo idioma o costumbres, también comparten unas mismas actitudes de comportamiento o también a veces por razones geográficas. Fue durante el siglo XIX cuando va a empezar a verse un fuerte nacionalismo que antes no existía como tal, o al menos no era tan marcado. Podemos diferenciar dos tipos de nacionalismo. Los nacionalismos unificadores son aquellos en los que los estados están divididos en muchos pequeños estados diferentes, con diferentes monarcas o gobiernos, pero tienen y comparten un mismo sentimiento de nación. Por eso se van a unificar para crearse, como vamos a estudiar los ejemplos de Italia y de Alemania, que no existían como país hasta 1871 que se crean. Y luego el otro tipo de nacionalismo es el nacionalismo independentista. Estos son regiones de países que se consideran diferentes o tienen diferentes costumbres o idiomas y quieren separarse, independizarse de estas naciones. Algunas veces estos nacionalismos llevan a la gente a creer que sus naciones son mejores o más importantes que otras. Y es verdad que muchas veces a lo largo de la historia del siglo XIX podemos ver mezclados los nacionalismos con las ideas liberales. Es decir, vemos a los liberales que creían en la Constitución, en la separación de poderes, en la igualdad ante la ley, pero a la vez eran nacionalistas, querían ganar la independencia de sus países o crear sus propios países. Las revoluciones liberales de 1820. Ya dijimos cómo el Congreso de Viena había intentado borrar todos los resultados de esa Revolución Francesa, haciendo ver que nada había pasado y volviendo a restaurar el antiguo régimen. Sin embargo, la Revolución Francesa había supuesto un poderoso revulsivo como una especie de terremoto que va a ser imposible de olvidar. Por lo tanto, en los sucesivos años de 1820-1830 se van a vivir en Europa como réplicas liberales, revolucionarias, de ese origen que fue la Revolución Francesa, ya que la gente, el pueblo, no había olvidado las ideas como separación de poderes, libertad e igualdad. Las primeras revoluciones que vamos a estudiar se suceden en los años de 1820, durante esta década. Los lugares donde ocurren principalmente son mediterráneos, como son España, Portugal y Grecia. En estos primeros movimientos de 1820, la población no estaba tanto en contra de las monarquías, sino que lo que pedían era una reforma de estas, que no se recuperase el antiguo régimen totalmente, sino que volviesen las constituciones, es decir, que pretendían instaurar monarquías constitucionales.
Estas revoluciones van a intentar llevarse a cabo por la fuerza mediante golpes de Estado de militares que eran liberales y constitucionales. En general, estos movimientos de 1820 fueron realmente breves debido principalmente a su escasez en cuanto a apoyos reales entre la población. Los ejemplos más característicos de estos años 20 sería el ejemplo del coronel Riego en España, cómo dio un golpe de Estado y volvió a instaurar la monarquía constitucional recuperando la Constitución de 1812, la PEPA. Pero apenas duró 3 años. Como decíamos, fueron movimientos muy breves o efímeros en el tiempo. Otro ejemplo también del Mediterráneo sería Grecia. Grecia va a conseguir su independencia del Imperio Otomano después de una dura guerra que comenzó a principios de 1820 y terminó en 1829 con la independencia de Grecia. Este ejemplo de Grecia sería el ideal para explicar cómo se mezclaban las ideas liberales con las ideas nacionalistas. Es decir, es un movimiento nacionalista independentista, quieren independizarse del imperio turco y a la vez abogan por ideas liberales. Las revoluciones liberales de 1830. Estas revoluciones de la década de 1830 se van a dar principalmente en el oeste de Europa, en lugares como Francia, España y Bélgica. Estas revoluciones sí que van a tener más apoyo popular que las que tuvieron en 1820. Algunos ejemplos serían, por ejemplo, la vuelta de la monarquía parlamentaria en España en 1833 tras la muerte del rey absolutista Fernando VII. Francia va a conseguir también quitar la monarquía absoluta de Carlos X y establecer una monarquía constitucional con Luis Felipe de Orleans. En cuanto a los movimientos nacionalistas, Bélgica va a ganar su independencia de Holanda. Y aunque Polonia también intentó lo mismo, crearse como Estado independiente, no va a poder con las tropas del zar, con las tropas rusas. Las revoluciones liberales de 1848, la primavera de los pueblos. Estas revoluciones se sucedieron principalmente en el centro de Europa, en lugares como Francia y el Imperio Austrohúngaro. Aquí el pueblo va a pelear por ideas más democráticas, como incluso el sufragio universal masculino. También nos encontramos al proletariado como parte importante de estas revoluciones. Algunos ejemplos sería Francia, que va a quitar la monarquía constitucional de Luis Felipe de Orleans y se va a convertir en una república con Napoleón III. En cuanto al nacionalismo, Austria va a sufrir muchos brotes nacionalistas, muchas revoluciones, en Praga, en Hungría, en el norte de Italia. Estas zonas intentaban independizarse del Imperio Austrohúngaro. Sin embargo, no tuvieron buenos resultados y se mantuvieron dentro del imperio. Vamos a hacer una línea del tiempo para repasar los acontecimientos históricos más importantes de la historia de Francia. Cogemos papel cuadriculado y yo en este caso he contado que cada 2 cuadraditos es un año. Vosotros podéis coger 3 o 4 cuadraditos, pero siempre manteniendo el mismo ritmo, es decir, el mismo espacio temporal para que sea equitativo. De esta manera podremos ver a simple vista con la línea del tiempo qué periodos históricos han durado más en la historia de Francia. Del 1789 al 1799 se sucede la Revolución Francesa. En 1793 fue decapitado el monarca. Hasta entonces, Francia era una monarquía constitucional, con esa primera Constitución francesa de 1791. A partir del 93 y hasta el 95, será la Convención la que gobierne Francia con la forma de la Primera República. Después del régimen del terror, en 1795, vendrá una república más moderada con el Directorio. Y en 1799 oficialmente Napoleón pone fin a esa etapa de la Revolución Francesa y comienza el consulado, hasta el 1804, cuando él se convierte en emperador, instaurándose así hasta 1814 el primer imperio francés.
A pesar de estar preso en la isla de Elba, consigue escapar y regresa a Francia en un periodo de 100 días, que es lo que se conoce como el gobierno de los 100 días, entre marzo y junio de 1815. Es en 1815 cuando se está celebrando el Congreso de Viena y esa vuelta a la restauración del antiguo régimen. Será Luis XVIII, el hermano de Luis XVI, aquel al que habían cortado la cabeza, el que se convierta en el nuevo rey de Francia, con esa idea de la restauración del Congreso de Viena, de volver a poner en el trono y olvidar todo lo que había pasado en la Revolución Francesa. Este Luis XVIII en Francia otorga una carta otorgada, que no es una constitución, pero concedía ciertos derechos. Sin embargo, Luis XVIII muere en 1824 y va a ser el otro hermano, Carlos X, el que suba al poder. Este Carlos X actúa como un monarca absolutista, lo que va a provocar revueltas en la década de 1830 en Francia, esas revoluciones que buscaban de nuevo libertades. Van a conseguir que Carlos X abdique y sea llamado a ser monarca uno que es de talante mucho más liberal, Luis Felipe de Orleans. Pero en 1948 resurgen de nuevo esas ideas liberales en Europa con la primavera de los pueblos, lo que hizo que en 1848 Francia se convirtiera de nuevo en una república, la Segunda República, eligiendo como presidente de la República a Luis Napoleón Bonaparte, es decir, Napoleón III. Pero a partir de 1852, Napoleón III y su gobierno se hizo más autoritario, convirtiendo a Francia en un segundo imperio. Aquí termina la primera parte del tema 5, liberalismo y nacionalismo.